Doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Es una bendición estar juntos en esta hora, listos para estudiar la palabra de Dios. Hay un texto en Filipenses capítulo 2, verso 12, que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y este texto ha sido usado por muchos para defender la posición de que la salvación se pierde. Hoy vamos a aclarar todo lo relacionado a este tema. ¿Se pierde la salvación? Bueno, vamos a ver. Si está listo, ya comenzamos. Qué bendición estar juntos en esta hora, listos para entrar en el estudio de la palabra de Dios. Antes de leer el primer texto bíblico, quiero recordarle, si no lo ha hecho, que descargue la guía de estudio, y ahí en la guía de estudio usted tiene todos los textos, comentarios míos, notas sobre el tema completo. Usted lo puede estudiar detenidamente y bueno, una vez que usted tiene la guía de estudio, también tiene acceso a todos los estudios bíblicos anteriores, a todas las guías de estudios, a toda la librería de material que tenemos ahí. Y esto es gratis, totalmente gratis. Ahí está la información en la descripción. Venga conmigo a Filipenses capítulo 2 y vamos a comenzar por ahí. Y yo voy a leerlo en la Reina Valera 1960. Voy a leer el versículo completo. Filipenses capítulo 2, verso 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Usted ya ha escuchado, estoy seguro, a muchos usar el texto para defender la posición de que la salvación es algo que tú lo tienes que cuidar y cuidarlo con temor y con temblor, porque si no lo haces así, si no te esfuerzas lo suficiente, entonces la puedes perder. Pero vamos a ver exactamente qué es lo que dice el texto. Como dije anteriormente, el texto ha sido usado por mucho tiempo por muchos como una amenaza de que si te descuidas, puedes perder la salvación. De hecho, muchos citan el texto incorrectamente y dicen: cuidad vuestra salvación o cuida tu salvación con temor y temblor. En realidad, así no lo dice el versículo, dice ocupaos. Ahora, y vamos a ver qué es lo que significa eso. Otra cosa que quiero decir es que los defensores de esta posición, por supuesto, separan el texto del contexto e ignoran a propósito otras traducciones. Y esto es lo que sucede cuando usted toma un texto y lo separa del resto del contexto bíblico. Y estoy hablando del contexto inmediato y del contexto amplio, es decir, lo que dice el Evangelio en general sobre este tema. Entonces usted, bueno, puede terminar equivocándose y enseñando algo erróneo. Entonces, para estudiar bien esto, lo vamos a hacer en tres puntos. Primero, vamos a estudiar el contexto de la porción bíblica. Número dos, vamos a ver lo que dicen otras traducciones sobre este texto. Y número tres, vamos a ver qué realmente significa cuidar nuestra salvación o ocuparnos de nuestra salvación. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar por el contexto. Y yo quiero que usted venga conmigo ahí en Filipenses al capítulo 1 y vamos a comenzar leyendo el versículo, capítulo 2, perdón. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1 y vamos a leer desde el 1 hasta el 13 para ver exactamente todos los textos que están antes de ese versículo, y aún vamos a ir más allá y vamos a ir hasta el 13 para ver exactamente qué es lo que dice después. Sí, capítulo 2, Filipenses. Dice: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Primero, nos damos cuenta que Pablo comienza a hablar de la unidad
Está hablando de la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Verso 3 dice, no hagáis por contienda o por vanagloria. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo o a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo está hablando de la humildad, está hablando de la unidad en el contexto de la humildad, ocupándonos unos de los otros, atendiendo unos a los otros. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, Pablo está hablando de Jesús, que siendo Dios, en forma de Dios, hablando de qué es Dios o quién es Dios en espíritu, y tomando forma de hombre, es decir, participando de carne y sangre, como dice la palabra de Dios, ahí en Hebreos capítulo 2, verso 14, participando de carne y sangre, lo que hace que nos da una comparación, Pablo, de la grandeza de Dios y la humildad de Cristo al hacerse obediente. Mire lo que está hablando aquí sobre la obediencia. Dice verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y cuando Pablo dice que tengamos el mismo sentir de Cristo, hablando de la humildad, está poniendo a Cristo de ejemplo, quien se humilló a sí mismo. Dice, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es importantísimo para luego entender el texto. La obediencia de Cristo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué tremendo está esto. Perdónenme un segundo. Qué tremendo está esto. Que Pablo empieza hablando de la humildad y luego habla de la humildad en el contexto, comienza hablando de la unidad y luego habla de la unidad en el contexto de la humildad, poniendo a Cristo como ejemplo, que tomó forma de siervo y se hizo como hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que se humilló de tal manera que nos sirve a nosotros como ejemplo. Pero no solamente ahí, no se detiene ahí. Entonces Pablo empieza a hablar de la grandeza de Dios, la gloria de Jesucristo. ¿Sí? Dice, y voy a repetir esto rapidito, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Quiere decir que delante de Jesús, esta es la gloria de Cristo, todo el mundo se va a arrodillar. O te arrodillas por las buenas o un día te vas a tener que arrodillar de todas formas. Y esto es toda la creación. Lo que están en los cielos, en plural, en la tierra y debajo de la tierra. También los que están debajo de la tierra se van a tener que humillar. Y luego dice verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En este contexto, y esto es lo que tenemos que notar hoy aquí. Es lo que tenemos que notar hoy aquí. Y primero mantengamos esta nota en nuestra mente, que es por la obediencia de Cristo que nosotros somos salvos
y no por nuestra obediencia. De esto voy a hablar un poquito más adelante. Pablo, cuando exalta el poder de Dios, el señorío de Cristo, ¿quién es Dios?, lo hace de tal manera que tenemos que doblar nuestras rodillas en reverencia. Note la palabra reverencia, la voy a insertar aquí porque luego cuando veamos otras traducciones vamos a notar esto. Con temor y temblor, que son las reacciones de estar frente a la gloria de su presencia. Esto es lo que sucede cuando alguien está frente a la presencia, o cuando alguien está en la presencia de Dios, o frente a la gloria de Dios. Le voy a poner un ejemplo rápido. ¿Se acuerda de Moisés? Que tenía que ponerse un velo. Dice ahí Éxodo capítulo 34. Voy a leer el 34 y 35. Dice, como venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. La gloria de Dios era tan tremenda que Moisés tenía que cubrirse su rostro porque la manera en que brillaba el rostro era una cosa tremenda. Venir delante de la presencia de Dios. ¿Qué produce esto? Esto produce temor. Venga conmigo y vamos a ir despacio. Porque note que el texto en Filipenses capítulo 2, verso 12 habla de temor y temblor, pero lo hace hablando de, es decir, siguiendo lo que Pablo acaba de decir en cuanto a la gloria de Jesucristo que fue exaltado hasta lo sumo. ¿Me está siguiendo acá? Aquí vamos. ¿Por qué temor y temblor? Bueno, venga a Éxodo capítulo 20, verso 18 al 20, y lo estoy leyendo en la Reina Valera 1960, relacionado a la revelación de Dios al pueblo de Israel en ese tiempo de Moisés. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Esa es una visión de la gloria de Dios. Y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Era una cosa tremenda. Era impresionante. Era terrible. Y viéndolo el pueblo temblaron, note la palabra temblar, temblaron y se pusieron de lejos. Y esto es algo que tiene que ver con el antiguo pacto, donde la relación del pueblo con Dios es una relación lejana. En este nuevo pacto que está fundado sobre mejores promesas, tenemos una relación cercana. El Señor, el Espíritu de Dios habita dentro del creyente. Eso es una cosa muy diferente a la manera en que experimentó el pueblo de Israel su relación con Dios. Sí, bueno, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ese es el temblor de la presencia de Dios. Dice que temblaron. Dice aquí, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. La idea por la cual Dios se muestra al pueblo y entra ese temor de Dios en el pueblo, lo cual es un buen temor de Dios, dice aquí el texto en Éxodo, para que no pequéis. Ese es el propósito de esta revelación, para que no pequéis. Usted dice, hermano, pero bueno, ¿qué tiene que ver eso con la seguridad de la salvación? Si uno peca, bueno, entonces pierde la salvación. No, eso no es lo que está diciendo el texto y se lo voy a explicar en detalles. Escuche bien. Y tenemos ahí, por ejemplo, el ejemplo del hijo pródigo. Y que nos enseña que pecar trae malos dividendos. El hijo pródigo nunca dejó de ser hijo. Sin embargo, por pecar, terminó comiendo con los cerdos. Y hay personas que dicen predicar la gracia de Dios y dicen ya no pecamos, ya no somos, dicen eso, o la Biblia dice que si tú dices que no tienes pecado, haces a Dios mentiroso, verdaderamente, dice Juan. En Pablo dice 3 veces ahí en el capítulo 7 de Romanos, el pecado que mora en mí, claro, que dice claramente, lo aclara, dice esto es en mi carne.
Dice, ¿dónde está el pecado? Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo dice, nosotros todavía tenemos una lucha con el pecado, la va a tener el creyente por el resto de sus días. Mientras estés en este cuerpo de humillación, como dice la palabra de Dios, tú vas a tener dificultad y problemas con el pecado, hasta el día en que ese cuerpo sea transformado y ya desaparezca ese problema. Bueno, sí, para que no pequéis, dice ahí Éxodo. Y en el nuevo pacto yo diría lo mismo. Temor de Dios para no pecar. No porque Dios va a venir y te va a quitar el don de la salvación que te dio gratuitamente, sino porque pecar trae malos dividendos. ¿Está viendo? El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El hijo pródigo nunca dejó de ser hijo. Sin embargo, por su desobediencia, terminó comiendo con los cerdos. Y esto es lo que sucede. La desobediencia trae malos dividendos. Entonces, volviendo al contexto del temor y temblor, en el caso del pueblo de Israel, porque temblor de estar frente a la gloria de Dios. Esto nos dice a nosotros, nos da a entender a nosotros el contexto en el cual Pablo está hablando. Pablo nos está dando una visión gloriosa de Cristo que fue exaltado hasta lo sumo. ¿Está viendo acá? Y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Después de haber Pablo establecido esta visión gloriosa de Cristo, la presencia de Dios en Cristo, entonces viene al texto, al versículo 12, y es el versículo que estamos estudiando hoy. Por tanto, amados míos, note la palabra por tanto, quiere decir que está enlazando lo que dijo anteriormente con lo que va a decir ahora. Como ya les hablé de unidad, como ya les hablé de humildad, como ya le hablé de la manera en que Cristo se humilló, siendo Dios, se humilló, y cómo fue glorificado por el Padre, ahora, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Seguimos al verso 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es algo tremendo. Esto es algo tremendo. Note que el texto aquí no dice cuidar, dice ocuparnos. Ocuparnos. Pablo habla de ocuparnos de nuestra salvación. Dentro del contexto de reverencia ante la presencia de Dios, es que entonces Pablo habla de ocuparnos de nuestra salvación. Hago énfasis en la palabra ocuparnos. No dice que cuidar nuestra salvación porque se va a perder. Dice ocuparnos de la salvación. También vemos la antesala al versículo y lo acabo de decir, donde dice por qué, lo cual lo enlaza con lo anterior. Y en el versículo 13, que es clave, podemos notar que dice, Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, lo cual indica soberanía. Es Dios quien empieza la salvación en nosotros, quien inicia la salvación en nosotros. Es Dios quien nos llama a nosotros eficazmente a salvación. Dios está en control de nuestra salvación. Él fue quien puso en nosotros el querer venir a Cristo. ¿Está siguiendo acá? Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. El querer venir a Cristo es Dios quien lo pone en nosotros. Este es el contexto inmediato. Pablo está diciendo, ¿sabe qué? Ocúpate de la salvación porque esto es una cosa muy grande. Ahora, ¿qué significa ocuparnos de la salvación? A eso voy a entrar ahora y vamos a ver otras traducciones. Antes de ir allá, quiero decirle que acabo de mencionar el contexto inmediato y luego
voy a hablar del contexto amplio al final. En otras palabras, ¿qué dice la palabra de Dios en general respecto a este tema? Sí, el resto de la Escritura nos enseña consistentemente la doctrina de la eterna seguridad, así se conoce en teología, y más sobre esto lo voy a dar y al final voy a dar textos sobre eso. Vamos al número 2 y vamos a hablar de las traducciones. ¿Qué dicen otras traducciones sobre cómo se traduce este texto en otras versiones de la Biblia? Vamos a comenzar por la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Note, la Nueva Traducción Viviente dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Lo que se traduciría en la Reina Valera como ocupaos de vuestra salvación, la Nueva Traducción Viviente dice: esfuércense por demostrar los resultados de la salvación. En otras palabras, esfuércense por dar frutos. En ningún momento está insinuando ni diciendo que Dios te va a quitar la salvación o que la vas a perder. Está hablando de crecimiento, de administración, de lo que Dios ya nos dio. Sí, dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Dice: obedeciendo a Dios con profunda reverencia. Y aquí entra la palabra reverencia, que se la mencioné anteriormente. Y temor. No habla de temor y temblor. Aquí quitó el temblor y lo traduce reverencia. Reverencia. ¿Reverencia por qué? Pablo nos acaba de hablar de la gloria de Cristo. Y esta es una gloria que atrae reverencia. Reverencia santa. Entonces vemos que aquí la traducción, la Nueva Traducción Viviente, en ningún momento da ese tono de miedo, sino más bien un tono en el cual nos está animando a producir frutos que hablen bien de nuestra salvación, que sean un buen ejemplo de nuestra salvación. ¿Sí? Vamos a la traducción en lenguaje actual. Traducción en lenguaje actual. Muy interesante. Dice: queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, note que aquí no habla de temor y temblor. No usa la palabra temor y temblor. Habla de respeto y devoción. Respeto y devoción. La pregunta es: ¿le tiene usted respeto a Dios? ¿Y tiene devoción, entrega a Dios? Dice: por eso, con respeto y devoción, no dice temor y temblor, dice con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Esto es lo que significa ocuparnos de nuestra salvación. Claramente dice el texto aquí: dedíquense a entender lo que significa ser salvados por Dios. Eso es lo que dice el texto, amado. Filipenses capítulo 2, verso 12. Eso es lo que dice. Dice: con respeto y devoción. Aquí no vemos la connotación de miedo que nos da la Reina Valera. Y tenemos que notar, y yo escribo esto acá en la guía de estudio que ya se la anuncié. Usted puede descargarla totalmente gratis. Ahí está la información en la descripción. Ahí le escribo todos los textos. Debemos notar los cambios en el significado de las palabras durante siglos. Temor y temblor suena más fuerte en la actualidad que hace años atrás. Cuando la Reina Valera empieza a desarrollarse, estamos hablando de la Biblia del Oso y luego las diferentes versiones que vinieron después, viene de ese lenguaje español, de ese castellano, ese lenguaje de España, donde las palabras temor y temblor no tienen la connotación que tienen en nuestro día. En nuestro día tienen una connotación de miedo. ¿Me está siguiendo acá? Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos ver por qué traducciones más modernas, en lugar de usar la palabra temor y temblor, usan estas palabras como respeto y devoción. Sí,
Dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. En otras palabras, ocuparnos de nuestra salvación significa entender lo que significa ser salvos. En otras palabras, crecer en lo que Dios te dio. ¿Sí? Dar mantenimiento, administrar el don de la salvación que ya Dios te dio. Es tuyo, Dios te lo dio, es tu salvación. Pero el Señor te anima a que crezcas en ello, crezcas en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces, número 3, ¿qué realmente significa cuidar nuestra salvación? Y estoy hablando cuidar, estoy usando la palabra cuidar porque algunos dicen cuidar, aunque no está escrito así. Pero, ¿qué significa ocuparnos de nuestra salvación? Bueno, el texto está hablando de mantenimiento. El texto está hablando de mantenimiento. De la misma forma que cuidas un regalo nuevo. Cuando alguien te regala algo, una laptop nueva, una computadora nueva, digamos, un teléfono, ¿verdad que lo cuidas? Y inclusive mucha gente, cuando tienen un aparato nuevo, todas las noches lo guardan en su cajita, porque está nuevo y lo están cuidando. ¿Me está siguiendo? Unos zapatos nuevos que alguien te regaló, tú los cuidas, los limpias, no los maltratas. Cuando tienes algo nuevo, lo cuidas, ¿cierto? Cuando recibes algo, un buen regalo, lo cuidas. ¿Cuántos cuidan sus regalos? ¿Sí? Yo recuerdo que cuando yo era niño, yo tenía un tío que, bueno, tenía muchos tíos, pero un tío mío se llamaba Pedro, le decíamos Perico, nuestro tío Perico. Y él me regaló, él era muy bueno en hacer cosas de madera, en tallar cosas de madera. Y él hizo una carreta de madera con unos bueyes muy linda. Eran 2 bueyes, una yunta de bueyes y tenían una carreta de madera atrás y las pintó y todo. Muy bonito, fue un regalo. Yo vengo de la generación donde teníamos juguetes de madera, hermanito. No existía Nintendo, ni existía los juegos electrónicos, ni nada de eso. Nosotros jugábamos afuera en el campo. Y bueno, él me regaló esa carreta con los 2 bueyes, con la yunta de bueyes, muy bonita, pero yo la cuidaba, pero después de un tiempecito se me rompió la carreta, por jugar con ella se me rompió. Y yo recuerdo que cada vez que mi tío venía de visita a la casa, yo escondía la carreta, porque me daba vergüenza, me daba pena que él viera que se me rompió. Y por respeto a él, por pena con él, cada vez que él venía, yo oía que llegaba a la casa, yo tomaba mi carreta y la escondía en un cuarto, en una recámara, para que él no viera que yo la había roto. ¿Por qué razón? Porque yo no me sentía de que no había cuidado suficientemente aquel regalo tan tremendo que él me había dado. Eso es lo que sucede con la salvación. Nosotros recibimos la salvación y cuando no la cuidamos bien, bueno, entonces nos da vergüenza, nos sentimos mal cuando desobedecemos, cuando no damos buen testimonio, cuando hacemos algunas cosas verdaderamente que no hablan bien de lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, nosotros somos administradores de este regalo tan grande que nos ha sido dado por gracia. Venga conmigo, porque le voy a dar un texto que es clave para entender el otro. Y es Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Si usted entiende Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, usted va a entender Filipenses, capítulo 2, verso 12. Acuérdese, y este es el método que usaban los reformadores. Ese es el método de Martín Lutero, que escritura interpreta escritura. Venga conmigo. Escritura, diga conmigo, escritura interpreta escritura. Vamos al texto. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí está. Somos administradores de la gracia de Dios. Somos personas que nos ocupamos del don que hemos recibido. Somos personas que cuidamos, que administramos, que damos mantenimiento a aquello tan grande que hemos recibido. Esa es una gran realidad y verdaderamente eso es lo que nos está diciendo el texto ahí en Filipenses capítulo 2, verso 12.
Somos administradores. Diga a alguien, yo soy un administrador. Dígalo ahí en el chat, en vivo, coméntelo con alguien, póngalo en los comentarios, dígalo en voz alta. Yo soy un administrador de la multiforme gracia de Dios. Soy un administrador de la gracia de Dios. Soy un administrador de lo que me ha sido dado. Soy un administrador del don que he recibido. Eso es lo que significa ocuparnos de nuestra salvación. Eso es lo que significa, ¿sí? Ahí. Ahora, ¿qué dice el resto de la Escritura sobre la seguridad de la salvación? Vamos al contexto amplio. ¿Se acuerda que le hablé del contexto inmediato? Ahí lo que es los textos que están antes del versículo 12 y luego fuimos al 13 después. Y donde habla la palabra de Dios, dice aquí que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. En otras palabras, hay soberanía. En otras palabras, la salvación no es algo que tú te inventaste o fue por tus fuerzas o lo conseguiste por obras o lo conseguiste por obediencia, porque tu obediencia no fue suficiente para salvarte. Entonces, bueno, vamos a ir al texto y vamos a ver qué dice el resto de la palabra de Dios en cuanto a esto, en cuanto a la salvación. Juan capítulo 17. Dice ahí que nada te puede arrebatar de su mano. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, dice, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Esa es la intención, esa es la manera en que el Señor nos cuida, Él nos guarda. Y ninguno de ellos se perdió. Diga conmigo, ninguno de ellos se perdió. Ninguno. El texto dice aquí, sino el hijo de perdición para que las escrituras se cumpliesen. Está hablando de Judas. Ese se perdió porque estaba perdido desde antes, porque era hijo del diablo desde antes. Y bueno, ya yo he hablado de elección y de vasos de ira en el pasado. Pero de los que el Señor le dio a él, de ellos ninguno se perdió. Juan 10, 27 y 29 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjese lo que dice Jesús. Nadie las arrebatará de mi mano. Nada te puede quitar de la mano del Señor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús dice, nada las puede arrebatar de mi mano y nada las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos en las manos del Señor y nada nos puede quitar de eso. Lo otro que quiero decir, que la salvación es totalmente por gracia. Tu obediencia no fue suficiente para salvarte y no es suficiente para mantenerte salvo. Tú no fuiste lo suficiente obediente para recibir la salvación, para que el Señor te salvara. Y de la misma manera que no puedes ser lo suficiente para mantenerte salvo. Tú eres salvo por gracia y es la gracia de Dios quien te preserva salvo. ¿Me está siguiendo acá? Es la obediencia de Cristo que, como dice el texto ahí en Filipenses, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No es tu obediencia, amados, lo que te salvó. Fue la obediencia de Cristo de ir y ofrecerse como el sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre, como dice Hebreos. Suficiente, una vez y para siempre. Es por gracia que fuimos salvos. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Qué más dice? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tú no hiciste nada para ganarte la salvación. Es por gracia, por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros. Quiere decir que aún la fe que necesitabas para ser salvo, Él te la dio. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dice gratuitamente. Miren nomás. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo otro que quiero decir es que gracia es para el que falla. Gracia es para el pecador. Romanos 4:5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Diga conmigo, aquel que justifica ¿a quién? ¿Al santurrón?
al legalista que cree que por guardar sus reglas se ganó algún favor de parte de Dios. No, dice que justifica al pecador, justifica al impío. Dice, su fe le es contada por, ¿qué dice? Justicia. ¿Qué quiere decir justicia? Justicia es cuando somos puestos en buena posición delante de Dios. Por gracias, escuche bien, por gracias Dios te salva y te mantiene salvo. Por gracia Dios te salva y te mantiene salvo. Gracia para entrar y gracia para permanecer. Puedo ir un poquito más profundo acá. Y si usted viene conmigo a Romanos capítulo 5, ahí vamos a leer del 8 al 10. Y mire qué tremendo está esto. Vamos al texto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Note esto, que nosotros no fuimos aceptados por Él porque dejamos de pecar, porque cumplimos ciertas reglas o guardamos ciertos mandamientos y entonces Él nos aceptó. No, como dice otro texto, que estábamos aún nosotros muertos en nuestros delitos y pecados cuando Él nos dio vida. Eso es lo que dice aquí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados, es decir, ya que estamos salvos, escuche bien, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, en otras palabras, cuando estamos lejos, y siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5, 8 al 10. Quiere decir, escuchen bien esto, que si aun cuando nosotros estamos en nuestros delitos y pecados, Él nos salvó, amados. ¿Cuánto más estando ya salvos? Hay gracia para sostenernos, para preservarnos, estando ya dentro. Sí, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice, mucho más. Dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados, ahora mucho más, que ya estamos reconciliados, ahora que ya estamos dentro, seremos salvos. En otras palabras, hay gracia para entrar y gracia para perseverar. Hay gracia para entrar y gracia para ser preservados. Eso es una cosa tremenda. Yo hablo de esto profundamente en estos libros que yo escribí, específicamente en la serie de Teología Sistemática para Latinoamérica, el libro de Armateología, la doctrina del pecado, donde explico todo lo que tiene que ver con el pecado, de dónde viene, qué es lo que sucedió. Y este otro libro que se titula Soteriología, la doctrina de la redención. Aquí explico todo lo que tiene que ver con la salvación, la seguridad de la salvación. Hablo de lo que es elección, predestinación, hablo de lo que es glorificación, todo lo que tiene que ver con la salvación. Estos son parte de la serie de Teología Sistemática para Latinoamérica. Inclusive tengo dos cursos, un curso para cada uno de estos, y esto viene todo de este libro que tiene 780 páginas, es el libro Teología Sistemática para Latinoamérica. También tenemos 11 cursos de teología que le pueden ayudar a usted a profundizar en todo esto. Es una bendición estar juntos, amados, con ustedes como siempre. Aquí le voy a dejar un video que yo sé que va a ser de edificación para su vida y es relacionado a lo que hemos hablado hoy, y si no se ha suscrito al canal, hágalo acá. Bendiciones de lo alto.